Bienvenidos una vez más a Yaniot PM. Hoy vamos a hablar del paro nacional que en Colombia ya ha cumplido un mes de manifestaciones y protestas en demanda de mejores salarios, de subsidios para los más afectados por la pandemia, en demanda de más y mejores empleos, de acceso a la salud, a la educación y mejores oportunidades para los jóvenes y también para los campesinos. Este paro ha desencadenado en enfrentamientos con la policía, con un saldo lamentable de decenas de muertos, también de decenas de heridos por el abuso de la fuerza policial. En medio de la mayoría de las protestas pacíficas, también se han producido varios actos de vandalismo, de saqueos. Ha habido también bloqueos de carreteras que han causado escasez de productos, pérdidas millonarias en sectores de la industria y del comercio. Un sector del país señala, un sector político del país señala al principal líder opositor, el izquierdista y senador Gustavo Petro, el candidato presidencial por la Colombia Humana, como la persona que está detrás de este paro nacional, detrás de estas protestas y que se estaría beneficiando políticamente de estas manifestaciones. Hoy en Yaniot PM hablé con el senador Gustavo Petro, quien se defendió de los señalamientos en esta larga entrevista. Senador Gustavo Petro, gracias por acompañarnos aquí en Yaniot PM. Bienvenido. Patricia, a usted un saludo a todos sus televidentes. Gracias, de verdad. Bueno, el país, usted lo sabe muy bien, vive una situación muy crítica después de un mes de paro. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace del paro? ¿A dónde nos va a llevar esta situación en el país? ¿Cuáles serán las consecuencias? Yo pienso que a la larga lo que se plantea en el país es un nuevo pacto social. No necesita de una nueva constitución, realmente la constitución actual lo puede cobijar, pero es un pacto social porque estamos hablando de uno de los países más desiguales socialmente de la Tierra y en los últimos años una desigualdad y una pobreza profundizada por la política económica del actual gobierno. A muy poco gobernante en el mundo se le ocurre que cuando el hambre aumenta sustancialmente por el COVID, por la crisis económica, por una crisis económica que además se profundiza por la misma política económica del gobierno que se dedicó a sostener las utilidades del sector bancario en vez de sostener las familias y la pequeña y mediana empresa, pues ese hambre creciente no podía ser, digamos, mitigada a partir de una reforma tributaria que lo que hacía era ponerle impuestos a la comida. Yo no conozco un gobernante en el mundo que se le ocurra tal despropósito. Y eso hizo estallar, digamos, el acumulado de desigualdad, unos acumulados que tienen que ver específicamente con la juventud que no logra ni estudiar en el país porque han cerrado las puertas de la educación superior a una minoría juvenil, ni trabajar, porque es el sector social que con el desempleo tuvo el mayor impacto. Un acumulado que tiene que ver con diferencias étnicas, que tiene que ver con marginación de territorios, un acumulado que al ponerse la reforma tributaria provocó el estallido social que estamos viendo. Desde luego muchos coinciden que fue muy inoportuna esa reforma, senador. Si usted fuera el presidente de Colombia, ¿cómo resolvería el paro? ¿Cómo implementaría ese pacto social? ¿A qué acuerdo llegaría? En esto es clave la posición del empresariado y creo que uno de los hechos positivos hacia largo plazo es que yo creo que el empresariado colombiano ha llegado a la conclusión que se necesita un pacto social incluso para que sus negocios puedan existir en el país. Y ese pacto social tiene unos objetivos muy claros, en mi opinión. Es cambiar la política social de los últimos 20 años. Una política social construida imitando mucho las políticas de Chile,
y usted sabe ya lo que pasó en Chile, que tiene que ver con lo que llaman en el mundo el neoliberalismo, construir mercados en donde debería haber derechos, como la salud, como la educación, incluso como la dignificación del trabajo, Ujú. que Pero tiene el que ver... gobierno dice que no hay plata. No, claro que sí hay plata. De hecho, el año pasado el gobierno se endeudó en 28.000 millones de dólares en un solo año. Eso no había sucedido antes. Yo hubiera preferido que parte de esa financiación fuese vía emisión, que efectivamente hizo el Banco de la República, pero no con destino al gobierno, sino con destino a la banca privada. ¿En qué se gastaron esos recursos? En sostener las más grandes empresas del país que no explican el empleo en Colombia y fundamentalmente en sostener las utilidades del sector financiero. El año pasado, para ponerlo en dólares así mal calculado un poco a la ligera, Ujú. más o menos son 4.000 millones de dólares de utilidades obtuvo el sector financiero el año pasado, mientras el hambre creció a la mitad de la población y mientras la economía colombiana se arruinó. ¿Cómo puedes Ujú. concebir que toda la economía entre en una recesión de casi 8 puntos, pero en cambio el sector financiero tenga utilidades positivas por 4.000 millones de dólares? Pues porque una política económica del gobierno se dedicó fue a eso, en vez de solucionar o por lo menos mitigar el crecimiento del hambre y la ruina de la economía nacional. ¿Usted cree que el país le quedó grande a Iván Duque? Pero hace tiempos, incluso desde antes. Ujú. ¿Qué Iván le Duque dice no usted, sabe qué es senador Colombia. Petro? Ujú. Dígame. Iván Duque no sabe qué es Colombia. Él se educó, se crió más en Washington y en una vida muy fácil en Washington, como maestro de ceremonias de actividades culturales en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero él no conoce Colombia. Y su personalidad débil lo que ha hecho es hacer sustituir su mandato por el mandato de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le dice usted, senador, a quienes piensan que usted está tratando de sacarle provecho electoral al paro, porque creen que este caos lo beneficia, lo califican a usted de incendiario, de querer atizar el fuego de esta hoguera del paro? ¿Qué les responde? Es absolutamente al contrario. Incluyendo el propio presidente, además. Quien se beneficia de la violencia en Colombia, como ha sido en los últimos 20 años del siglo XXI, quien se beneficia del miedo y de la zozobra generalizada en la sociedad es el proyecto uribista. Solo ha gobernado Colombia durante este siglo XXI, con excepción de un mandato de Santos, a través de generalizar en la sociedad colombiana el miedo y la mentira. El miedo, la mentira, la zozobra, es el factor que permite que la extrema derecha colombiana gobierne como ahora. Hoy te diría con certeza que el gobierno colombiano no quiere negociar, quiere prolongar el paro, le interesa prolongarlo y te diría adicionalmente que toda la barbarie desatada, porque estamos hablando de casi 60 muertos, jóvenes la mayoría, un capitán de la policía al otro lado, estamos hablando de decenas de jovencitos a los que le han quitado un ojo, estamos hablando de desapariciones que hasta la cifra actual son 120. Estamos hablando de ocupaciones policiales de barrios de pobres con allanamientos en la casa, más de Mm. 3.000 detenciones arbitrarias, una guerra contra la juventud popular a la que no le dieron oportunidades y esa violencia no la provoco yo, esa violencia la provoca el presidente de la República. ¿Para qué? Para construir divisiones en la sociedad colombiana entre las clases medias que sienten la zozobra diaria de vivir en Colombia y los sectores populares, Ya para, vamos a... Ujú. para producir una derechización de la sociedad colombiana
y para intentar a través de eso sacar ventaja electoral o impedir las elecciones. Así que O sea, ¿usted cree que este caos quien está está mirando las manipulado a elecciones, propósito? sí, premeditadamente. El Al país, al principio dígame. Duque echó para atrás cuando presentó la reforma tributaria. Ese día, que era un día de triunfo popular, lamentablemente dispararon contra las manifestaciones. Empezó la oleada de violencia y la juventud respondió indignada hasta el día de hoy. En el camino, el gobierno ha construido una estrategia y esa estrategia consiste en aumentar la violencia y en prorrogar el paro. Entonces no somos nosotros los incendiarios. Quien está incendiando el país es el presidente de la República. Bueno, en los hechos está sentado en una mesa tratando de negociar, está condenando los abusos de las fuerzas policiales, de las fuerzas de A ver, seguridad, Patricia, y obviamente, Patricia, lo sé, con todo el dígame. respeto, el presidente no ha condenado ni una sola vez los hechos de violencia de las fuerzas policiales contra la población. Ni una Ha dicho, sola ha vez. dicho que tienen que ser judicializados, que tienen que ser investigados y que él apoya, que no pueden violar la ley, que él apoya estos procesos judiciales y que se tienen Patricia, que someter a la Patricia, justicia. no existe, con excepción de la muerte de un joven, un solo proceso judicial. Todos Todavía, los claro, procesos eso y es las otra cosa, eso es denuncias, otro tema, hablar de todos impunidad en los Colombia. procesos y las denuncias están pasando es a la policía misma, al inspector general. Lo acaba de decir el ministro de Defensa en la moción de censura. Y las de desapariciones no tienen ni un proceso iniciado en la fiscalía, solo son alertas tempranas. La fiscalía, los órganos de control, la procuraduría, la defensoría del pueblo, todos esos órganos están dirigidos incluso por compañeros del colegio de Iván Duque. Es decir, el gobierno en este momento controla su propio control democrático. No hay forma de una investigación independiente. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiso venir al país y lo está solicitando, igualito que Maduro, Iván Duque rechazó la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento no hay garantía de una investigación independiente de las graves denuncias de crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno contra la sociedad colombiana. Vamos avanzando rápidamente con los temas, senador. El país amaneció hoy con este incendio del Palacio de Justicia en Tuluá. En su cuenta de Twitter usted hace eco a denuncias de la presencia de paramilitares en estos hechos. ¿Quién está detrás? ¿Quién financia a estos criminales? ¿Quién financia estos actos de terrorismo urbano? Parte de la violencia que hemos visto, sobre todo en el Valle del Cauca, tiene que ver con la presencia de civiles armados. Civiles armados que dispararon contra los indígenas desarmados en la llamada Minga, que entró a Cali, con varios indígenas heridos, que tiene que ver con disparos desde camionetas. De hecho, uno de los jóvenes muertos, el joven Villa en Pereira, lo fue por una camioneta civil con civiles que dispararon en medio de la manifestación contra su cuerpo, 8 disparos. Sí. Tiene que ver con este tipo de hechos a lo largo y ancho del país. ¿Pero Es usted cree que decir, es el propio gobierno, las propias sí, Fuerzas es Armadas que están indudable detrás de porque esto? en los videos que tú ves de los hechos, los civiles armados están al lado de policías uniformados armados. Entonces, y no hacen nada por impedirlo, están al lado en complicidad con los civiles armados. Es decir, evidentemente hay una complicidad y una articulación entre que yo llamaría fuerzas parapoliciales con el Estado colombiano. Lo que se sabe, y en esto obviamente quiero que sepas que son informaciones demasiado tempranas y hay que tener alguna prudencia, pero lo que sabemos del caso del incendio del Palacio de Justicia en Tuluá
en donde reposaban procesos de restitución de tierras. Para el que no entiende este concepto, es las demandas de campesinos y propietarios de tierras que fueron desplazados violentamente por narcotraficantes armados. Y entonces ahora están tratando de recuperarlas. Ahí existían varios de este tipo de procesos. La quema, según los testimonios de las personas allí presentes, la originaron civiles armados. Es decir, de El esta... gobierno dice, el gobierno y dice no solamente en este incidente en Tuluá, en ataques a otras alcaldías, en Popayán, en Jamundí, en instalaciones financieras, los bloqueos a carreteras. Hay videos también que muestran aparentemente manifestantes armados. Así que hay, digamos, hay una guerra de videos que es muy difícil verificar en toda su extensión su autenticidad, pero el gobierno dice que las marchas están infiltradas por el ELN, por disidencias de las FARC, por otros grupos criminales y que usted también está ahí atrás sacándole provecho electoral y político a estas marchas. ¿Está de acuerdo? Eso es una mentira. No porque no exista, digamos, algún tipo de intenciones de estas agrupaciones, pero señalar a la juventud colombiana, a la juventud popular y pobre de Colombia, de ser terroristas, que es lo que están diciendo, es lo que ha llevado a que los maten. Y es una versión absolutamente, digamos, falsa, no corresponde a la realidad. La Juventud Popular de Colombia tiene sus formas organizativas autónomas, no políticas. El parche, el combo, hasta los juegos en redes de internet son formas organizativas de ellos. Lo que aquí ha explotado es una juventud que ve que hay un mundo de opulencia, que lo ve por televisión todos los días y que ellos no tienen la más mínima posibilidad de disfrutar ni siquiera un segundo. Para quienes no conozcan el tema colombiano, un pobre en los cálculos de los expertos, para poder salir de pobre, necesita en Colombia 12 generaciones hacia adelante. Es decir, el Bueno, hay futuro desesperanza, no hay un es futuro. desesperanza, es no futuro, digamos, resumiendo. Adicionalmente, yo te diría que estas políticas de guerra contra las drogas que han llevado en Colombia es una guerra contra el consumo, porque tú sabes que en el poder hay una fuerte alianza con los narcotraficantes. De hecho, Pero no nos desviemos del tema, no, déjame senador. contestar. De hecho, el presidente Duque se hizo elegir con dinero del narcotráfico. Entonces, la política colombiana representa una fuerte articulación entre poder y narcotráfico en la cumbre. Pero la manera para excusar y para que eso no se sepa, de vez en procesos judiciales aparece, es desarrollar una guerra intensa contra consumidores de droga, los que criminalizan. Y eso se convierte en el barrio popular en una guerra entre policías permanente, cotidiana y jovencitos. La mayoría de ¿Usted los no cuales cree que hay un plan orquestado, un plan premeditado para atacar, destruir y vandalizar? ¿No es una coincidencia que al mismo tiempo destruyan estaciones de policía, estaciones del transporte público, instalaciones públicas? ¿Todo esto, según usted, es el Estado? ¿Son las fuerzas de seguridad de Colombia armando este caos? en Estados Unidos hay, y muchos millones de norteamericanos siguieron las teorías conspiracionistas. Cannon, por ejemplo. Por eso agredieron violentamente el Congreso de los Estados Unidos. Es una creencia que se construye en las mentes de la extrema derecha, que trata de ver los episodios de protesta social no por sus raíces reales, la desigualdad, la pobreza, la inquina del Estado, incluso la Esas aporofobia, razones son muy sino válidas. Lo que la como gente si se cuestiona fuesen, es la violencia, sí, senador, la violencia. sí, como si fuesen una especie de conspiración del comunismo internacional que hoy prácticamente es inexistente. Pero Esas usted cree teorías, pues, que el Estado está detrás de esto, que no hay vándalos, usted no cree que hay guerrillas urbanas, usted no cree que hay grupos criminales, usted no cree que hay estudiantes revoltosos que quieren destruir, apedrear, incendiar. Usted todo se lo atribuye al Estado. tranquilízate, Patricia, pero durante un mes, Estoy jovencitos, tranquila, a ver, quiero concretarlo. tranquilízate, tranquilízate.
Yo lo que quiero es concretarlo en la respuesta. No, yo quiero contestar, pero no me dejas. Yo, claro que lo dejo. Por un mes, tú no puedes tener decenas de miles de jovencitos y jovencitas en las calles de Colombia, arriesgando su vida, con hambre en sus estómagos, porque no estamos hablando de una juventud universitaria, con sus familias aguantando hambre, con un gobierno atacándolos día y noche con violencia. Y entonces creer que es que eso es una simple expresión de la guerrilla. Guerrilla que además está profundamente debilitada en Colombia. O que eso es una expresión de las organizaciones narcotraficantes. Por respeto a mi país, a mi sociedad que conozco mucho, yo sé que la juventud colombiana no es un zombi del narcotráfico y que está en las calles allí muriendo, afectada por un terrorismo de Estado, por una decisión política que es a sangre y fuego romper la protesta y la manifestación pacífica, una decisión desde la cumbre del poder. Esa juventud colombiana está respondiendo es por sus necesidades, está indignada, lo que quiere es un mejor futuro para sí. Toda esa idea de confundir en los medios de comunicación la protesta de la juventud con el narcotráfico, que sí está en el poder y en el Congreso de la República, o con el terrorismo, que no digo que no exista, claro que sí existe en el mundo, pero confundir la juventud popular con esos conceptos no es más sino una propaganda mediática para legitimar que nos estén matando a los jovencitos y a las jovencitas de Colombia con armas oficiales y con dinero público. Desde luego que estos abusos de la fuerza pública son condenables, lo ha exteriorizado no solamente miembros del gobierno, lo han exteriorizado organismos internacionales, la gente, líderes. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. Ha habido numerosos ataques a edificios públicos, ya le explicaba yo, en Jamundí, en Popayán, ataques a múltiples estaciones de transporte, a estaciones de policía, comercios, bancos, decenas de bloqueos. La pregunta para usted, senador, es ¿por qué no rechaza estas acciones de los violentos, incluyendo ataques a más de 15 ambulancias, con la misma vehemencia y con la misma claridad y con la misma contundencia que usted ahora me cuenta al atacar los abusos y el exceso de la fuerza pública? Usted como periodista objetiva debería haber leído mis artículos de prensa, mis comunicaciones públicas. Lo leí, ya estuve consultando los Gustavos. En todas, sin excepción, yo llamo a quitar los bloqueos y a hacer manifestaciones enormes y pacíficas. Claro, pero es un llamado tibio, senador. Usted no condena, usted no hace un llamado a que se detenga el vandalismo, usted no hace un llamado a sus seguidores a que desbloqueen las carreteras, y es lo que la gente quiere escuchar de usted. Con esa contundencia con que ataca la fuerza pública, debería también señalar el uso de la violencia en medio de la protesta. Primero, no ataco la fuerza pública. Ataco una política salvaje del gobierno contra su propia sociedad, al presidente y al proyecto político que representa. No confundan. Segundo, si todas mis expresiones públicas buscan que la protesta popular sea pacífica y masiva, eso no se llama tibieza. Porque no hay ni una sola locución mía que invite a la violencia. Y tercero, no, es que es diferente. Déjeme responder, señora periodista. Y tercero, toda movilización que yo haya convocado, las que hice siendo alcalde, 7 llenando la Plaza de Bolívar, las que hice en mi campaña presidencial, innumerables, centenares en todo el país, y las que hice después de la campaña presidencial, no, en ninguna hay un solo hecho de violencia. Así que no trate de insinuar que nosotros estamos prohijando vandalismos, incendios, violencias. Nosotros lo que aquí estamos es propugnando, primero porque el gobierno negocie ya y se levante el paro.
Segundo, porque entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como instancia judicial independiente nos diga en su informe qué fue lo que realmente pasó. No nosotros, la CIDH, que Lo no sé. deja entrar al país. Y tercero, lo que queremos es que la protesta popular sea pacífica. Y no nos da pena decirlo, ni aquí ni en ningún lugar del país. Nosotros lo que queremos es que cese la violencia y haya un pacto social en Colombia. ¿Y por qué no condena explícitamente estos hechos vandálicos? ¿Por qué no pide abiertamente que sancionen a los vándalos de la misma manera que usted ha pedido también judicializar a la policía que mata y que abusa? Pues según la policía hay 3.000 vándalos presos. No es por ahí por donde tú puedes decir que está fallando algo. No sé si serán vándalos o jovencitos manifestando pacíficamente. Pero es que donde no hay ningún tipo de proceso de investigación es en la muerte de los jovencitos. Cuando tú me ¿Ves? hablas, vidrio, de un Hay que vidrio, esperar que la justicia actúe. Yo no creo que ¿y por podemos qué, y esperar por en qué un no país donde dejan, haya amplia impunidad, pues y que la por qué justicia se no dejan? pronuncie con condenas en menos de un mes. Mira, primero, ¿por qué no dejan entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es una muy buena pregunta que se le hace al gobierno, Si, desde si luego. tú si tú crees que hay un gobierno responsable, ¿por qué no deja entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y segundo, es que el problema no es Pero esperar. esa no es mi pregunta, senador Petro. Mi Déjame pregunta es terminar. por qué usted no, es que pareciera que al condenar, uno tiene esa percepción, que los líderes de izquierda no condenan la protesta y los paros violentos y los vándalos, porque pareciera que si lo hacen van a deslegitimar esa protesta pacífica. Por qué no lo hace explícitamente? Una Acabo de cosa es hacer decir, un llamado a la protesta acabamos de pacífica, decir, obviamente, y acabamos ser de líder de decir. protestas donde no ha habido hechos violentos. Pero otra cosa es decir, cuestionar, señalar en forma contundente cómo quemaron, intentaron quemar a policías, intentaron quemar estaciones de calle, intentaron quemar estaciones, no han quemado, han destruido estaciones del transporte público, que eso finalmente afecta al ciudadano de a Sí, pero pie, es que al ciudadano que a tiene mí derecho a transportarse, a movilizarse y a ir a trabajar. me preocupa, Patricia, que no esté primero lo más importante. Es decir, que a ti te preocupe más el vidrio roto que la muerte de un jovencito. No, 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 Entonces no, nosotros, no lo quiero, y lo no, estoy no, no, a diciendo mí no con... me preocupa y aquí no se trata de lo que me Sí, preocupa a mí. porque Aquí lo que se trata es de que usted le conteste algunas inquietudes a varios sectores de la población, Entonces, ¿qué senador. Y a quieres mí que no me conteste? preocupa Que más una cosa que la nosotros otra, me no parece que es estamos igualmente grave. detrás del incendio, no estamos detrás de la violencia, no estamos detrás del vandalismo. No estamos. Eso lo sé, ya me lo ha repetido. Lo que yo quisiera escuchar de Es que usted es que quieres usted saber que condene esos hechos violentos. nosotros no estamos conduciendo la protesta popular hacia el vandalismo, hacia el incendio, hacia la violencia. No, señora. No Ya, ya me estamos lo contestó. conduciendo la protesta popular a romper vidrios. Al contrario, explícitamente estamos diciendo que ese tipo de actividad solo le sirve a un proyecto político que está esperando derechizar a la sociedad colombiana. Nosotros aquí, ayer, antes de ayer, hace una semana y hace un mes y desde antes, estamos diciendo que la protesta popular en Colombia, ante un gobierno violentísimo, ante criminales contra la humanidad que están al frente del gobierno, debe ser una respuesta pacífica, no violenta y activa. Está escrito en mis discursos, está Es dicho que en mis palabras, está repetido una y otra vez en mis en eso redes. Pero estamos de usted acuerdo. quiere hacer Pero en aparentar. sus redes no hay ninguna imagen de vandalismo condenando y pidiéndole a sus seguidores o pidiéndole a la gente que manifiesta violentamente que pare, que no lo haga. Eso es lo que llama la atención. Mira, solamente te pongo el Twitter que he puesto aquí para que tú veas qué es lo que yo hago. No sé si se alcanza a ver por las luces. Ahí estoy diciendo, y no lo, Claro, de un paso de una ambulancia en Tokio, las, ¿no?
Pero ¿por qué no habla de las ambulancias en Colombia que han sido atacadas a pedreadas, que han muerto bebés? Inclusive son su jefe de sagradas, comunicaciones ha dicho que los niños igual iban a morir, el bebé, una de las bebés iba igual a morir. Y me parece un comentario que a muchos pues les ha caído de una insensibilidad absoluta en medio de las cuestiones de este paro. Gustavo Petro, las ambulancias son sagradas. Punto. Desde luego, senador. Eso a usted no le sirve porque usted quiere no, verme. En eso nadie le puede cuestionar. La violencia. Que la foto es de una manifestación de Hong Kong. No, señora. La foto es de una manifestación de Hong Kong dejando pasar ambulancias. ¿Por qué? Perfecto. Porque yo lo que quiero es que a lo largo y ancho del país, si va a haber bloqueos, si van a haber grandes manifestaciones, si pasa una ambulancia, se le respete de manera sagrada. Y así usted podrá encontrar en todos mis demás Twitter simplemente mensajes, por ejemplo, como este. El jovencito, claro, pero, senador, Camilo Arango, ¿por qué no se refiere a las ambulancias de Colombia? Tenía 19 años. ¿Por qué no se refiere a los bebés que murieron porque las ambulancias fueron bloqueadas a su paso? ¿Por qué no se ha referido a eso? Porque me estoy refiriendo diciendo que las ambulancias son sagradas. Claro, pero ¿por qué no condena estos paros? ¿Por qué no condena estos bloqueos? No lo está diciendo explícitamente, senador, discúlpeme, pero no lo dice explícitamente. ¿Por qué no ha condenado estos bloqueos que le han costado la vida a 2 bebés? Primero, el bloqueo es una forma de manifestación legal según Naciones Unidas, o sino que es un paro. Segundo, yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque hay otras personas que se perjudican con él. Tercero, lo que he dicho es que no haya bloqueos, sino manifestaciones. ¿Estamos? Y cuarto, condeno enfáticamente que se estén matando jovencitos en Colombia. Y quinto, me parece que sí hay una actividad de la prensa en que a quienes estamos denunciando que están matando jovencitos, se nos trate de vincular con el narcoterrorismo, con el terrorismo, con la guerrilla y con la violencia, simplemente para callar nuestra voz de denuncia. Y eso, con todo el respeto, Patricia, lo estás haciendo ahora. Porque tú no tienes ni un solo elemento de prueba. Si no, muéstramelo, en donde yo haya convocado a la violencia. No, yo no estoy diciendo que usted, no me malinterprete, senador, yo no estoy diciendo que usted haya convocado a la violencia. Lo que estoy diciendo es que usted no ha sido explícito, claro y contundente en condenar esos hechos de violencia, de vandalismo, estos incendios que afectan a mucha gente. Le voy a decir, FENALCO dice que se han cerrado 40.000 micro y pequeñas empresas, que 300.000 empleos se han perdido, que 3 billones de pesos también hay en pérdidas, que en Cali se ha disminuido las ventas en más del 95%, todo a raíz del paro, que el 84% de los comerciantes han cerrado total o parcialmente sus negocios, que el 72% de los comerciantes tienen problemas de movilidad. Hay un columnista, Álvaro Ramírez González, que le pregunta, ¿cree usted que matando 12 millones de aves logrará el cambio social? Senador, ¿cree usted que botando millones de litros de leche se construye tejido social? Le dice, ¿cree usted que quienes perdieron sus cosechas de papa, de aguacate y de frutas y verduras lo acompañarán en sus planes? ¿Lo amarán? Esas son las preguntas que muchos tienen porque pues hay unos bloqueos que han semiparalizado al país, han causado escasez, han causado un caos en el país y en sus comunicaciones usted invita a la protesta pacífica, usted señala que deben ser unas protestas sin violencia, pero no hay condenas específicas, no hay pronunciamientos contundentes sobre hechos que lo deberían escandalizar. Pero te siento confundida, Patricia. Primero, estás aceptando que convoco o ayudo a que la manifestación sea pacífica. Tú me estás mencionando los argumentos de FENALCO, los mayores importadores de Colombia. Y no te voy a explicar qué se mueve dentro de la Junta Directiva de FENALCO, para no preocuparte más. Estás haciendo ver esos argumentos como argumentos válidos. Y estoy citando a FENALCO. Si lo acabaste de citar. Simplemente, entre otras, el director de FENALCO fue el ministro de Defensa antepasado, y es el autor de un bombardeo contra niños, donde murieron varios niños y niñas descuartizados. FENALCO es uno de los instrumentos de apoyo económico al actual proyecto
político, y eso deberías decirlo también. Entonces, no hay que creer en las cifras de FENALCO, no, lo que usted deberías dice. por lo menos investigar más. Por lo siguiente. Entonces, es mentira que hayan cerrado miles de comercios. Es mentira que las ventas hayan bajado. Es mentira que haya problemas de movilidad en Cali, por ejemplo. No es mentira que la mayor parte de los bloqueos en Colombia están en las carreteras. Lo ejercen los camioneros. Y el gremio de los camioneros votó por el gobierno. Pidió públicamente votar por el gobierno. Los mayores bloqueadores de carreteras en Colombia eran una fuerza gremial de apoyo al proyecto uribista, no a nosotros. Y son los que están bloqueando. ¿Por qué razón? Por un problema de peajes de cobros. Imagínate, ¿habías investigado eso? ¿Habías investigado que los mayores bloqueadores de Colombia en las carreteras, que es donde va la alimentación y todo lo que tú dices, los insumos, etcétera, pertenecen a un gremio que hace parte de las fuerzas del uribismo? Que firmó con la misma FENALCO. Y que también piden apoyo. O sea, que firmó con la misma camioneros FENALCO, también, ese sector está unido al paro de alguna manera. FENALCO, una declaración en el año 2018 y otros gremios económicos del país a votar por Duque y no a votar por Petro. Senador. Entonces tú no haces los bloqueos, no hay manifestaciones de la Minga donde cobran unos peajes, donde ponen árboles y llantas en las carreteras. No hay unos bloqueos que impiden, solamente son los camioneros. 500,000 pequeñas y usted generaliza mucho, me parece. No me quieres dejar contestar, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabías, has hecho una investigación, pregunto, que 500,000 pequeñas y medianas empresas quebraron el año pasado en Colombia? Y que el dinero que había para sostenerlas, en lugar de destinarse a esas 500,000 pequeñas y medianas empresas, se destinaron a las 1,000 más grandes empresas de Colombia, entre ellas las petroleras, las carboneras, los banqueros y los gremios que controlan FENALCO. ¿Sabías? Es decir, que el mayor quebrador de empresas pequeñas y medianas de Colombia es el gobierno de la República. Y que senador, pero el paro empeora una situación de crisis gravísima que había en pandemia. El paro y la extensión del paro y los bloqueos empeora aún más una situación. Si estábamos pobres, después de la pandemia quedamos en la miseria y ahora después del paro en la ruina. Entonces también me parece que usted debería aclarar su posición frente a los bloqueos, porque cuando fue alcalde de Bogotá y los transportadores entraron en huelga. Otra vez quieres devolver a la misma pregunta. Mira, es que usted fue alcalde de Bogotá y los transportadores le hicieron huelga y usted dijo que los bloqueos no eran permitidos, que usted se iba a levantar de la mesa de negociaciones y además los amenazó con suspenderle las licencias a los transportistas. Así que los bloqueos son buenos ahora, pero cuando usted gobernaba no lo eran. A ver. Usted dice que los bloqueos es una forma de protesta amparada bajo las Naciones Unidas. Sí, pero es que el sistema de camioneros, lo que se llama el transporte por carretera, no se resuelve en las alcaldías, discúlpame. Ahí estás cometiendo todavía un error mayúsculo, solamente para mostrar, supuestamente, según tú, una incoherencia conmigo. Cuando fui alcalde de Bogotá en el 2012-2015, los alcaldes nada teníamos que ver con resolver otro de esos paros camioneros que el uribismo había organizado contra el gobierno de Santos porque estaba haciendo una negociación con el FARC. Entonces, no me confundas y vuelvo otra vez. No estamos hablando de quién entró en el paro, no estoy hablando de paro camionero de transporte de carga, estamos hablando de un paro dentro de la ciudad de Bogotá, de los transportistas, de los alimentadores del Transmilenio, que pues usted también rechazaba esos bloqueos, esos bloqueos de avenidas. Sí, te invito a que investigues. Cuando en Bogotá, no los camioneros, sino los usuarios de un transporte profundamente depredador, que es lo que aquí se llama el Transmilenio, que son buses de tránsito rápido,
al cual han condenado la ciudad, y este es un tema completamente aparte, cuando los usuarios salían a protestar contra ese sistema, yo como alcalde no enviaba el SMAT, iba directamente a hablar, y ahí están las fotos, iba directamente a hablar con los que protestaban y llegábamos a acuerdo. De eso se trata hoy. Precisamente, si me vas a recordar mis hechos siendo alcalde, entonces de eso se trata hoy. No quieres que ese paro se prolongue, no quieres que se vuelva más y más violento y que muera más y más gente. Yo también no quiero eso. ¿Cómo se Claro, soluciona? porque ¿Cómo se ¿cómo se soluciona? soluciona? Así empecé Negociando, mi entrevista. negociando, negociando ya. Negociando ya. Ujú, Pudo ujú. haberse hecho hace 15 días. ¿Por qué el gobierno no lo está haciendo? ¿Por qué le conviene esa violencia? Ahora, senador, lo vimos muy activo en su cuenta de Twitter, celebrando la constituyente en Chile, y usted la calificó como el fin del pinochetismo. Me pregunto, de cara a las elecciones presidenciales, ¿todavía cree que la constituyente es una buena idea en Colombia? Nosotros hicimos la Constitución del 91 y nosotros hicimos la Constitución del 91 por voto popular unos meses después que dejamos las armas. Hace exactamente 33 años, porque para la audiencia tuya yo fui del M-19 y hace 31 años dejamos el levantamiento en armas y pasamos a una actividad legal pacífica que nunca hemos incumplido, nunca. En nosotros hay hombres y mujeres de paz. Todo intento de ensuciarnos con violencia es simplemente propaganda, porque no pueden encontrar en nosotros el que hayamos incumplido nuestra palabra. Por voto popular, la gente decidió que fuéramos la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 e hicimos la actual constitución que rige, así la hayan contrarreformado. Entonces, ¿cómo vas a decir que nosotros queremos proponer acabar con lo que hicimos? En Colombia no se necesita una nueva constitución, se necesita aplicarla, porque tienes una constitución profundamente democrática, la que hicimos nosotros, y unas formas de gobierno inconstitucionales que han construido un terrorismo de Estado. Okay. Es que cuando lanzó alguna de sus campañas políticas, alcanzó a decir que de llegar a la presidencia lo primero que haría es convocar a un referendo para preguntarle a la población si quería o no cambiar la constitución. Por eso le hice la pregunta. O sea que ahora está clarísimo que no quiere una constituyente. Eh, ¿A usted le gustaría aprobar la reelección presidencial? Porque tengo entendido que en una entrevista hace poco dijo que su proyecto político, este pacto histórico, requería varios gobiernos para implementarse. Y me pregunto si esto significa reelección en Colombia. Es igual que en Chile, la concertación nacional. Son varios gobiernos para hacer una transición de Pinochet hacia la democracia, pero no es el mismo gobernante. Ese tipo de nueva apreciación no es más sino una demostración de cómo ciertos medios que dicen ser de comunicación, pero son propaganda de un proyecto político, tratan de tergiversar el mensaje que se está dando. Cuando decimos muchas de las reformas que necesita Colombia para construirse como un país democrático y en paz, una era de paz, porque Colombia ha vivido 2 siglos de violencia permanente. Esas reformas no se hacen en un solo gobierno. Se necesitan varios gobiernos para poderlas concretar. Varios gobiernos no significa que sea el mismo gobernante. Porque si yo respeto la Constitución del 91 y fuese elegido presidente de Colombia, si el pueblo quiere, mi mandato constitucional son 4 años. Senador, hablando del proyecto para el sector productivo, del proyecto económico que usted cuestiona, estos sectores también lo señalan como, digamos, el propagador de un discurso de odio, de una lucha de clases. Dicen que usted casi que señala al empresario como un abusador despiadado y al empleado como una víctima, ¿no?, que ha sido explotada. ¿Cómo piensa reactivar el sector productivo en el país si usted llega a la presidencia?
Eso que acabas de decir en esa pregunta jamás lo había escuchado y me lo estás atribuyendo a mis palabras. No, 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 que algunos sectores lo perciben, perciben su discurso así. Digamos, algunos sectores se llaman los propagandistas de Uribe, que tú reproduces en esta entrevista. La respuesta: nosotros fuimos los que presentamos un proyecto de ley, una proposición para que la mayor parte del dinero el año pasado fuese a subsidiar el 100% de la nómina laboral de la pequeña y mediana empresa, que son 1.800.000 empresas. ¿De dónde sacas entonces que nosotros estamos teniendo ese mensaje respecto a un empresariado, a menos que la pregunta tenga que ver con que la pequeña y mediana empresa no es empresa y entonces lo único que se llama empresa son las petroleras? No, no tiene que ver con las petroleras, tiene que ver con el sector productivo, la gente que está paralizada sin producir en medio de este caos en el país. Si tú recuerdas mi campaña del 2018, se hizo famoso, incluso fue en Estados Unidos donde eso empezó, una especie de parábola, de metáfora entre el aguacate y el barril del petróleo. El presidente de la República dijo: ¿cómo pueden sustituir un barril de petróleo por aguacates? Burlándose de mi propuesta. Yo estaba con los aguacates, y no solamente con los aguacates, con la producción. La gran discusión de Colombia, en el fondo, tiene que ver con su modelo económico. Llevamos 30 años dependiendo del petróleo y del carbón, igual que Venezuela. Yo lo que estoy proponiendo es incrementar el aparato productivo, la industria y la agricultura de Colombia, y separarnos en una transición del carbón y del petróleo. Por un lado, porque eso tiene que ver con salvar la humanidad de la crisis climática. Y por el otro lado, porque esto es lo que podría agenciar el pacto social en Colombia. Cuando tú mencionas la palabra lucha de clases, que yo nunca pronuncio, solo los periodistas preguntándome, yo nunca hablo de lucha de clases. Yo hablo de pacto social. Y eso es completamente diferente. Ahora, no es un pacto social en donde las mayorías de Colombia se arrodillan como esclavos. Es un pacto social democrático en donde la riqueza producida en el país también pueda enriquecer el conjunto de la sociedad colombiana. Y no esto que estás observando hoy. Este paro y su violencia tiene que ver con una sociedad que no ha podido lograr que la mayoría de sus integrantes tenga siquiera una opción de gozar de una parte de la riqueza nacional. Dándole una mirada internacional y ya terminando, senador, en pocos días habrá elecciones presidenciales en Perú entre un candidato de izquierda y una candidata de derecha, y muchos en la región ven en estos comicios un termómetro de lo que pueda pasar en Colombia con nuestras propias elecciones presidenciales el año entrante. ¿Usted cómo lo ve? Pues mira, yo no conozco los candidatos de Perú. Nunca he tenido ningún contacto personal, incluso ni siquiera no personal. Conocí a los de Ecuador. Sé que Chile, sé que Brasil, sé que Colombia, sé que Perú empiezan a definir entre opciones, digamos, que podríamos llamar progresistas, no necesariamente de izquierda, y opciones retardatarias, a lo Bolsonaro, a lo Fujimori. En Colombia se llama Uribe, y en otros países tiene otros nombres. Sí, es, digamos, una fase de definiciones de la sociedad latinoamericana en una crisis muy profunda, con 11 millones de desempleados nuevos, la crisis del COVID, que hace que las sociedades vayan a seleccionar caminos. Probablemente, no lo sé, caminos diferentes a lo que ha sido la política tradicional latinoamericana, que lo que ha hecho es entregar la región más desigual del mundo. La más desigual del mundo. Ahora, esas opciones por las que apuesten los pueblos latinoamericanos serán las mejores, cometerán errores, serán equivocaciones, pues no te lo podría decir desde aquí, pero lo que sí parece suceder
es que ha llegado a un momento de definiciones las sociedades latinoamericanas. Ya no entre proyectos similares de lo mismo y más de lo mismo, sino ante verdaderas definiciones históricas. De Perú no te puedo hablar mucho porque no conozco prácticamente nada del desarrollo de la política allí. Hablando de sus posibilidades presidenciales, usted va punteando en los sondeos, pero muchos dicen que con esta política del miedo a la que usted ha hecho referencia, que quiere imponer la derecha del país como usted la describe, muchos dicen que en la medida que a Venezuela le vaya mal, eso va a afectar sus posibilidades presidenciales, porque lo asocian a usted con Maduro, con el castrochavismo. Ahora no solo es la situación en Venezuela, el caos en Colombia es gravísimo. ¿No cree usted que Sí, mira, esta situación de violencia en el país se le puede volver un boomerang y radicalizar aún más la posición de la derecha? tú trabajaste o estás en CNN, ¿cierto? Estuve. Estuviste. Y CNN fue una cadena que tuvo, por lo menos, digamos, la decencia de mostrar en relación a las elecciones de los Estados Unidos la enorme mentira que se construía alrededor de volver a Biden un castrochavista, que fue lo que Uribe quiso impulsar como mensaje, por lo menos en el estado de la Florida. Aquí en Incluso, Univisión lo hicimos igual. bueno, eso que sucedió ahí en Estados Unidos con Biden es lo mismo que quieren hacer conmigo. Porque si tú quisieras comparar realmente mi programa de gobierno, lo estudiaras con lo que pasa en Venezuela y el programa de gobierno de Venezuela, entre comillas, te darías cuenta que lo que más se parece a Maduro en Colombia se llama Duque. No solo porque Ahora, ambos han rechazado la entrada de la CIDH, por algo será, sino porque en materia económica el gobierno de Maduro sigue insistiendo en hacer depender la economía venezolana del petróleo. Y lo que ves en el proyecto uribista es hacer depender la economía colombiana del petróleo y el carbón. Y el que se opone a eso, el que está tratando de construir una alternativa a eso, que no sea la economía de extracción, sino de producción, soy yo. Entonces, ¿por qué me vas a igualar a algo que está promocionando lo que yo estoy criticando? estoy simplemente transmitiéndole inquietudes de diferentes sectores. Usted dice que yo le manifiesto o comparto con usted inquietudes de la derecha, de los uribistas, de los gobiernistas. Ahora le quiero manifestar, y por último, para terminar, senador, algo de lo que escribió Antonio Caballero en una de sus últimas columnas en Los Danieles. Él dice que usted es un mentiroso, un farsante, dice, un politiquero acomodadizo. ¿Qué le responde a los que están de acuerdo con él y piensan que usted miente? Pues él me odia. Cuando yo dije, siendo un jovencito y estando en la insurgencia colombiana, lo que nosotros llamábamos la democracia en armas, que hacíamos la paz, dime, ¿qué farsa hice? No, ¿Cómo él fue? está hablando de Entonces, esta evolución en bueno, su pero hablemos campaña de las política, estos cambios de hablemos. posiciones, esta Mi diversidad de la vida, gente que lo mi apoya. vida no ha sido de las élites. Mi vida ha sido popular. Nunca presté ni mi inteligencia ni mis estudios al servicio de las capas de la sociedad eternas que heredan el poder, incluso descendientes de esclavistas en Colombia. No, yo quise vincularme con la causa democrática y popular. Fue una decisión tomada desde casi niño. ¿Cuándo he sido un farsante con eso? ¿Cuándo me he pasado a servirle intereses a los poderosos? Nunca. Siempre he sido coherente con mis principios. Por ellos moriría. Incluso estoy en un alto riesgo de mi vida y muchas veces lo he estado. ¿Cuándo? Por ese susto, miedo, temor de perder la vida, que en Colombia es altamente probable, yo he cambiado mis principios. Siempre he permanecido, la alcaldía la hice bajo los ejes del programa que propuse a la sociedad bogotana. Con Antonio Caballero hay un problema, y es que él es un aficionado a los toros y yo
no permití que hubiera corrida de toros en Bogotá. Y desde ahí cogió un odio contra mí. Le respeto, digamos, pero si yo fuese presidente y en mis manos estuviera, tampoco dejo de hacer corridas de toros en Colombia. ¿Por qué? Porque los que se divierten ante la muerte de un animal terminan divirtiéndose ante la muerte de un ser humano. Senador Petro, gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, muy amable. Feliz tarde. Chao. Por supuesto, en Noticias Univisión estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de estas protestas en Colombia. Tendremos más cubrimiento en todas las plataformas de univisionnoticias.com y en nuestras ediciones de noticias. Gracias por acompañarnos. Les habló Patricia Yaniot.